agradecido. Muy bien, damos gracias a Dios en esta mañana por estar juntos, adorando a Dios y dando gracias. Sí, la verdad que el haber podido adquirir esa consola nueva ha sido una bendición muy grande, ¿sí? Y no sé si ustedes se dieron cuenta que se pudieron terminar de colocar las dos ventanas nuevas de adelante de las oficinas en aluminio, así que ¿cuántos se acuerdan de esa palabra que nos dieron cuando cumplimos? Persevera, hay más todavía que vamos a poder lograr. Y bueno, estamos logrando. Y no porque somos mejores, sino por la gracia del Señor. Entonces le damos gloria y alabanza al Señor. Damos gracias a usted que es parte de esta congregación, ¿sí? Y en esta mañana tenemos la visita de parte de la familia Gorosito. Han venido, creo que hay más de 400 kilómetros, ¿no, Martín? ¿Puede ser? Poco más. De Trenquelauquen, ha venido con su esposa y su hijito y querían presentar a esta preciosa bebé al Señor. Y lo vamos a hacer en este momento. Por un lado, ¿por qué lo hacemos? Mire, en la palabra de Dios, leyendo el Evangelio de Marcos, capítulo 10, el versículo 13, está diciendo, cierto día, algunos padres llevaron sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y le dijo, dejen que los niños vengan a mí, no lo detengan, pues el reino de los cielos pertenece a los que son como estos niños. Le digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de ponerlo en sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Y yo creo que el hecho de estar presentando al Señor a los niños no es un ritual que queremos hacer, no es por las dudas, a ver qué es lo que pasa. Yo creo que tenemos que tener en cuenta algunas cosas muy importantes que este mismo pasaje nos enseña. En primer lugar, el Señor se enojó contra aquellos que impedían a que los niños fueran a Él, ¿sí? Ahora, ¿hay alguna cosa que nosotros como adultos podemos impedir que los niños vayan a Jesús? Sí, los hay. Los hay. El hecho de no tomar en cuenta que es un alma, que es una persona que necesita ser conducido a Jesús. Entonces, como padres, como tíos, como abuelos, como congregación, tenemos un compromiso. ¿Cuál es? Llevar a los niños a Jesús, compartirle la salvación de Jesucristo. Aún, tome atención de los niños. Tomemos atención de los niños. No pensemos son el futuro, no son el ahora. El ahora. Y por otro lado, miren ustedes, todo este mover como iglesia para el campamento está dentro de esa responsabilidad, de ese compromiso al Señor. Y por otro lado, tenemos que orar por ellos. Miren, papá, les recomiendo, no importa si son bebé o son un poquito más mayores, aunque estén dormidos, oren por ellos, oren por ellos. Y permita que el Señor se goce en saber que usted tiene un compromiso de llevar a los niños a Jesús, ¿sí? Vamos a pedir que pase Martín, ¿sí? La mamá, esta bebita, vamos a orar por ellos, ¿sí? No sé si los abuelos quieren estar, por supuesto. Sí, pasen aquí, vamos a...
¿Sí? Eso mismo. Vamos a ver, si vos me ayudás, sí, con el micrófono. Yo quisiera tener los brazos, orar por esta bebita preciosa, si no llora, ¿sí? Bueno. Padre eterno de los cielos, yo te doy gracias por esta preciosa criatura y en el nombre de Jesús quiero bendecirla para que sea una niña que se encargue de cumplir tus propósitos. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias. Permítanme orar por los papás y los abuelos en esta mañana. Padre, gracias por Martín. Él conoce tu palabra y conoce el Evangelio desde muy niño. Y quiero que tu bendición y que tu Espíritu Santo siga obrando con poder en su vida. Y a esta mamá, tomando esta responsabilidad de criar a esta criatura, necesitará de tu sabiduría, de tus habilidades para formar esta criatura como tú lo deseas. Dale sabiduría, Señor, y en especial que su corazón entero como mamá sea entregado a ti, recibiendo a Jesucristo y viviendo en tu voluntad. Papá, toma a los abuelos, que ellos puedan estar atentos a las necesidades y estar clamando para que esta vida te pertenezca completamente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Mabel, vos le vas a entregar un certificado como constancia de este momento. Bueno, yo no pretendía hacer llorar, pero adelante, adelante. Gracias. Dios les bendiga grandemente. Muy bien. Vamos a continuar con lo que empezamos los otros domingos en cuanto al tema de la iglesia, ¿sí? Vamos a estar compartiendo en esta mañana, quizás un poco repasando, ¿no es cierto? Hay un pasaje en la Biblia, mientras los niños van a sus clases, 1 Corintios capítulo 12, el otro día leímos, dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos son esclavos, otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. O sea, esa es la verdad bíblica de ser iglesia del Señor. Hay una iglesia que se llama Iglesia Universal, no lo que conocemos por ahí, sino conforme a todos los hijos de Dios en derredor del mundo. Es universal. Hasta diríamos un poco invisible porque no la podemos ver en forma permanente. Y hay una congregación como nosotros acá, que somos parte de esa iglesia de Jesucristo. ¿Amén? ¿Se entiende esto? Entonces damos gracias a Dios. Una de las cosas que veíamos, que el origen de la iglesia es divino. ¿Por qué? Es parte de lo que Dios se propuso desde el principio, formar una familia para Él. ¿Amén? Por otro lado, tiene un solo fundamento, que es la roca Jesucristo. Ese fundamento principal no está formado por ningún ser humano, el fundamento es Jesucristo. Y cada uno de nosotros, como dice ahí en 1 Pedro, como piedras vivas, vamos conformando ese edificio para gloria del Señor. Después veíamos que se inauguró en Pentecostés, cuando de pronto descendió el Espíritu Santo en forma de llamas de fuego, con un viento recio, y fue
unida como una familia del Señor, con un solo espíritu que ha traído esa unidad. Lo último que veíamos de esto era que la iglesia tiene un destino. No es que tomo un colectivo y me voy a Constitución. El destino es un destino eterno en el reino de los cielos. O sea, no, esto de que tengo dudas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Descanse en esto. Si usted pertenece al Señor, si ha aceptado a Jesucristo, si sabe que Él ha perdonado sus pecados, ha habido y hay una actitud de arrepentimiento, nuestro destino es el reino de los cielos. Y por eso es que, ¿vieron lo que le leímos? Si ustedes no son como niños en la fe, no entrarán en el reino. ¿Por qué? Porque en una bebita como la que tuve en mi brazo hace un momento, no hay malicia, no hay astucia, no hay pecado. Y por eso es que él decía, de los tales es el reino de los cielos. Muy bien, lo que no es una iglesia, no es un teatro, no venimos para ver un show. Damos gracias al grupo Alabanza, precioso, a los que están trabajando en multimedia, gracias por todo eso. Pero no es un show, no. Esto de decir voy a la iglesia como si fuera una visita, a ver cómo nos movemos, cómo nos animamos. No, es mucho más que eso. La iglesia tampoco es un hospital, sirve solamente para los que están enfermos. Vos tenés algún problema de enfermedad, andá que ahí salí sanito. No es un hospital. Por momentos se parece, porque venimos destruidos, medios bajoneados, pero no es un hospital que uno saca turno, visita, viene los domingos y sale hecho un avioncito. No. Tampoco la iglesia es un lugar donde venden pasajes al cielo. ¿Se acuerdan que decíamos? Lo tengo asegurado, ya lo saqué. No es así. No se cambia ofrenda por pasajes al cielo, no se cambia rituales por pasajes al cielo. Ahora, ¿qué es entonces? Es una comunidad de fe compuesta por todos aquellos que han recibido a Jesucristo en su vida. Es la familia de Dios con un propósito de dar a conocer mientras esté en la tierra el Evangelio de Jesucristo y con un destino eterno. Hoy vamos a pasar a un elemento clave de la iglesia. Efesios capítulo 4, y vamos a meter en un tema, yo diría, muy delicado. Y usted diría, bueno, ¿por qué delicado? Es el tema de la unidad. Vieron que a través de todos los tiempos la humanidad ha querido y ha probado a través de la política de unir. Y se han creado alianzas, se han creado distintos sistemas. Bueno, nosotros en Argentina sabemos que tenemos, ¿cómo diríamos?, un ranking de vicepresidentes que siempre tienen problemas con los presidentes. No recuerdo ahora, pero venimos de varios presidentes que está pasando. ¿Por qué? Hay alianzas que se rompen, ¿sí? Porque toda deseo, todo lo que se quiera hacer para unir en la política terminó y seguirá terminando en un fracaso. Pero también uno podría decir, y la religión también. ¿Cuántas religiones en el mundo usted puede llegar a comprobar hoy que han querido mantener unidad aún dentro de la iglesia evangélica? Y muchas veces en forma de religión hemos fracasado. ¿A qué se debe esto? En primer lugar,
tenemos que aceptar una realidad. El que ha hecho la unidad para su cuerpo es el Señor. ¿Sí? Nosotros no tenemos que hacerla. Y Efesios capítulo 4, permítame, voy a leer varios versículos. Capítulo 4, versículo 1, dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Es bastante largo el pasaje que leí, pero tiene una intención de darnos a entender, en primer lugar, que el mismo Pablo consideraba que la unidad de la iglesia es el plan de Dios. ¿Y qué nos está diciendo a todos? Dice, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Hay una unidad que ha sido declarada, ¿sí?, por el mismo Señor. Pero cada uno está en ese proceso de unidad. ¿Está bien? En ese proceso de unidad es lo mismo que sucede de ir conociendo al Señor día tras día para que yo ya deje de ser niño. No me dejaron, no me saludaron, no me dan. Dejé de ser niño y empiezo a darme cuenta que Dios a mí, a usted, según el pasaje leído, nos ha incorporado a su cuerpo. ¿Sí? No sé si soy dedo, o soy brazo, o soy pierna, si soy oreja o soy boca.
dentro del cuerpo de Cristo dice que el Señor nos ha dado diferentes dones. ¿Para qué? Para que nos necesitemos unos a otros. Y por eso es que descubrimos algunas realidades que son muy, muy importantes. Ahora, según el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20, el mismo Señor Jesús se daba cuenta que tenía que pedirle algo muy especial al Padre. ¿Sí? ¿Qué era? Dice el versículo 20 de capítulo 17 de Juan: no te pido solo por estos discípulos, sino que también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo pregunto, ¿será que Dios le contestó la oración con un sí a Jesús? ¿Qué piensa usted? ¿O le dijo, mira, me estás pidiendo algo medio difícil, che? Si lo consulto con Gabriel a ver qué hacemos, porque la verdad, ¿será así? ¿O será que dijo, sí, querido, esa es la realidad? Mi pueblo tiene que ser un cuerpo. Y miren lo que nos pasa en esta mañana. Somos un cuerpo. Estamos unidos con una realidad que no podemos cambiar. ¿Cuál es? Su Espíritu Santo es el mismo en cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Cómo? Amén. Claro que sí. O sea, Él me pertenece y yo le pertenezco. O sea, uno y otro. Y va mucho más que el hecho de llamarnos hermanos. Porque usted ve y dice, sí, a este... Resulta que vamos a vivir por la eternidad. Entonces prepárese a verlo con cara sonriente. Y no diga, la verdad que no, hasta acá, me llega hasta acá. No. Yo voy a ver que Dios le ha dado algo que yo necesito y yo tengo algo que a Él necesita. Ahora, sean uno, dice el pasaje, como tú y yo somos uno. Y acá hay un elemento que quiero que tengamos en cuenta. Dios es un ser, ¿sí? En tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ninguno de estos tres está en competencia. Hay una unidad perfecta, ¿sí? ¿Puede aceptar eso? Ahora, si usted tiene el Espíritu Santo, ¿a quién tiene? Al Trino Dios. O sea, mi fe no alcanza a comprender todo esto, lo acepto y comienzo a darme cuenta que yo necesito que Dios Trino esté obrando en mi vida de tal manera que no solamente alumbre mis ojos y dé entendimiento a todo mi cerebro, sino pueda decir, Señor, gracias. Porque miren, Jesús dijo, así como nosotros estamos unidos, únalos a ellos. Y usted dice, bueno, pero a mí me falta. A mí también. Claro que tenemos que recorrer un camino. Claro que esto no es tirado así como polvito mágico, sino es responsabilidad de cada uno de ir entregando al Señor lo que somos y recibiendo del Señor lo que de veras preparó de antemano. La palabra de Dios es el libro que nos asegura Dios está hablando y yo tratando de escuchar y yo obedeciendo y yo creyendo en que esto tiene un proceso que se va a convertir en realidad. Si nosotros leímos el pasaje, miren, dice, hay un solo cuerpo. Y yo digo, amén, es la iglesia. Hay un solo cuerpo, no está dividido, al contrario.
Los seres humanos, nuestro ego, nuestro orgullo, quiere tratar de salir y dividir, y compartir. ¿Viste? Sí, se vino así vestido. ¿Qué será? No, pero viste que no abría la boca para cantar. No cantaba. ¿No? Estos elementos que son parte de una humanidad que tiene que ser, según Pablo, sepultada, muerta. Yo puedo ver a mi hermano con necesidad y no estoy tratando de mirarlo en qué andará, sino me acerco y digo, necesito orar por vos. Hay un solo Espíritu. Es el Espíritu Santo de Dios. No hay muchos. Al contrario, en estos tiempos aparecen elementos que vamos a ver después, algunos llaman hasta ministerio, que sí, hay espíritus divididos. ¿Por qué? Porque no pertenecen al Señor. Porque la Biblia dice, hay un solo Espíritu, es el Espíritu Santo. El que enseña, el que guía, el que revela, el que motiva. Aquel que ha derramado el amor de Dios, ¿dónde? Acá, en usted, en cada uno. Entonces, cuando por su mente cruce, ¿cómo lo voy a amar? No. Señor, gracias porque me vas a enseñar a amarlo. Gracias, Señor. Por otro lado, dice, hay una sola esperanza, es la de estar por toda la eternidad con el Señor. Es nuestra esperanza, es esa esperanza viva que nos mantiene, porque todo lo que estamos teniendo, aún lo que querramos tener, diríamos, en forma insólita, es temporal. Nuestra esperanza es estar con el Señor en forma eterna. Alguno hablaba con una hermana, decía, sí, trajimos un albañil, revocó un poquito y desapareció. Y tuvimos que contratar a otro. Y claro, es lo común que nos pasan. Y cuántos problemas, y la enfermedad, y esto y lo otro. Pero bendito sea Dios que nuestra esperanza está puesta en el Señor. ¿Por qué? Porque hay un solo Señor. Un solo Señor. Hemos querido, los seres humanos hemos querido tener sincretismo. ¿Saben lo que es sincretismo? ¿No? Es querer unir los credos. ¿Sí? O sea, si en esta mañana sí, es lo mismo la fe cristiana que la Pachamama, que el gauchito Gil, todos vamos al cielo. ¡Qué mentira! Hay un solo Señor. No podemos hacer sincretismo. No, hay un solo Señor. A Él pertenecemos desde ahora y por la eternidad. Y nos debemos a Él, sí, completamente. Cada vez que toco la tablet se me escapa todo el mensaje. Pero qué lindo es darnos cuenta de esa realidad, que hay un solo Señor. Y quiero seguir un poquito más adelante porque me parece muy importante que estemos seguros de esta realidad. Dice, una sola fe. ¿Cuántos libros se pueden haber escrito en un año? Miles, millones en el mundo. Pero nuestra fe tiene que ser única en lo que dice la palabra de Dios. ¿Vieron cuando uno escucha decir, yo me tengo fe? ¿Se acuerda de algún versículo que habla en contra de eso? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí? ¿Es real eso? Claro que sí. ¿O a usted nunca le pasó, hice algo que no debería hacer? ¿Nunca le pasó eso? A mí sí.
Pasa el tiempo y dice, metí la pata, invertí mal, o comí algo que no debería, o me peleé con un amigo por tonteras. ¿Por qué hice eso? Bueno, hay una fe que me ayuda a ver que yo necesito del Señor en forma completa. Solo, sin mí, dice Jesús, nada podéis hacer. También dice, hay un solo bautismo. Y es interesante porque casi como pasamos por alto, el bautismo en agua principalmente es el bautismo que quiere dar a conocer a todos que ahora mi vida pertenece a Jesucristo, que con un espíritu de arrepentimiento estoy diciéndole, Señor, desde ahora en más acepto esa vida nueva. Amén. Hay un solo bautismo, no es que el domingo que viene estoy arrepentido, me voy a bautizar de vuelta. No, es una decisión que determina mi futuro, lo determina, porque marca un camino nuevo en Cristo Jesús, un solo bautismo. Y dice, y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y vive por medio de todos. Ahora, qué lindo es cuando nosotros podemos analizar un poquito la oración de Jesús. Dice, Señor, que ellos sean uno. Y está hablando de no una unidad superficial. ¿Cómo sería esta? Hermano, ¿todo bien? Todo bien. No, seamos realistas. La unidad del Espíritu es algo profundo. No estoy diciendo que venimos acá y empezamos a contar todas las cosas. Sí, vos sabés que me peleé con mi esposa, sí, resulta que me pedías. No necesitamos contarnos todas las cosas, pero sí trabajar en ver que necesitamos estar unidos en un solo espíritu. Y si nos hemos ofendido, en ese mismo espíritu pedirnos disculpas. Y si tenemos necesidades, orando unos por otros. Y si vemos que hay algo que podemos dar a conocer por medio de los dones que Dios nos ha dado, lo hacemos. Un mismo espíritu, no algo superficial. Y no quería tampoco, el Señor Jesús no quería una unidad ecuménica, como decíamos hoy, uniendo todos los credos, ¿no? Ya estamos unidos, ahora el Señor no va a escuchar. No, cuando estamos unidos como su cuerpo, como su iglesia, ahí sí, donde están 2 o 3 en mi nombre, allí yo voy a estar. No con los credos o con las religiones, son dos cosas muy, muy distintas, porque cada una de, como decíamos, de estas unidades, de esta unidad, mejor dicho, fabricada con buenas intenciones por los hombres, terminan en fracaso, no sirve. Yo necesito ver la unidad del Señor. Miren, voy a leer algunos versículos para que lo entendamos. 1 Corintios capítulo 12 al 13 dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunas que son judíos, otros que son gentiles, algunos que son esclavos, otros que son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo Espíritu Santo. Efesios 4:4 dice, pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Gálatas capítulo 3, versículo 27 y 28. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusiera ropa nueva. Ya no hay ni judío ni gentiles, esclavo, libre, hombre o mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Sí? Efesios 4:11, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas,
los evangelistas, los pastores y maestros. ¿Por qué leí la última parte, este versículo también? Es porque Dios ha tenido que organizar a su pueblo, ¿sí? No lo ha dejado librado a ver que los hombres hicieran, bueno, ¿qué podemos inventar? Ya somos iglesia, ahora inventemos algo. Juguemos al uno. No. ¿Qué hacemos? Y el Señor entonces agarró y dice, bueno, yo he llamado, he depositado dones en lo que es apóstoles. Y a veces me cuesta, con esta palabra, me hace ruido por la cantidad de, ¿cómo llamarle? Autonombrados apóstoles o superapóstoles o como usted quiera ponerle. La idea del apóstol es aquella persona que es enviada, sea por el Señor o sea por la iglesia, a cumplir una misión. Entonces, tiene dones muy especiales que le van a ayudar a compartir el Evangelio en cualquier lugar que está. Usted lo puede ver en Pablo, hasta el día de hoy lo pueden ver en aquellos verdaderos apóstoles que aún dentro de su trabajo, de su ministerio, va a encontrar a muchos pastores que necesitan ser guiados y enseñados de parte del Señor. No es un autoproclamado. La iglesia lo reconoce y lo envía como tal. Amén. Lo demás, perdónenme lo que voy a decir, hay mucho trucho, ¿no? Parecería como que de pronto surgió la época de la salada dentro de la iglesia. Compramos barato y bueno, así nos sale. Pero por otro lado, lo mismo pasa con los profetas. Los profetas es un don de Dios, que está hasta ahora, sí, pero no está para decirme lo que yo quiero oír. Está para enseñarme lo que Dios dice, ¿sí? Ahora, ¿alguna vez, alguno tuvo una experiencia que ha sido un lugar donde hubo un profeta y ha orado por usted? ¿Alguno tuvo una experiencia así? ¿Alguno? ¿Sí? Bueno, la mayoría, ¿no pasa que nos sentimos bien porque nos dijo cosas que a nosotros nos gustaban? Difícilmente un profeta se me paró y me dijo, vos sos un pecador, tenés que arrepentirte, pedirle perdón a tu esposa. Difícil que nos encontremos con una cosa así. Se puede dar, sí, aún lo necesitaríamos muchas veces, que nos diga las cosas como son. Ahora, cuando predica la palabra de Dios un profeta, es tan directo como Dios lo dice en su palabra. Hay algo que me lleva al arrepentimiento, hay algo que me hace ver lo que no estaba viendo y que de pronto mis ojos comienzan a descubrir que este hombre o esta mujer tiene una palabra directa que va hacia mí. Es un profeta, ¿sí? Y después, bueno, ni hablar del evangelista, que no simplemente predica el evangelio, sino que tiene ese don de ayudar a las personas que han recibido a Jesucristo a dar los pasos siguientes para madurar en el Señor. Y tanto los pastores que guían, que instruyen, que llevan adelante, como los maestros que Dios utiliza para ser enseñadores de la palabra del Señor. Ahora, fíjense que cada uno de estos, según el pasaje, está para formar, para edificar, para que logremos madurar en el Señor, para que se haga realidad una unidad, ¿cómo diríamos? Madura, inteligente, sabia en el Señor. Y
Pablo por eso en los primeros versículos de este capítulo 4 habla de una forma directa, ¿cuál es mi responsabilidad? De seguir y hablar la palabra de Dios en amor. ¿Sí? ¿Saben lo que es eso o no? Es como yo le diría a Dylan. Dylan, la Biblia dice que no tenés que juntarte en yugo desigual. ¿Está bien? ¿Lo puedo decir en amor? Sí. O sea, Chelida, te vas al infierno, ¿eh? ¿Cómo te vas a poner de novio con inconversa? Y ahí lo maté. ¿Se dan cuenta? Yo necesito, perdón, Dylan, no, no está en mi intención atacarte. Pero necesito aprender a compartir la verdad de Dios, no tirándosela. Así el esposo fue al pastor para preguntarle cómo podía darle palabra a su esposa. Dice, porque no entiende. ¿Y qué hizo usted? Miren, yo metí a la Biblia dentro de una bolsa y le di. No, así no funciona la cosa. Para colmo, si una Biblia de letras grandes, imagínense lo que podía haber pasado con esa pobre mujer. Pero a la vez, el apóstol Pablo dice actitudes y decisiones no como niños, actitudes y decisiones hacia los hermanos con madurez, no por capricho, no por beneficio personal, ¿no? Hermano, préstame, necesito 500,000 pesos, ya te lo voy a devolver de aquí a cuando venga el Señor. No como niños, no como niños. Y hay dos cosas que a mí me interesan mucho que entendamos. Una es, nosotros como hijos de Dios o como iglesia podemos apagar el espíritu o entristecer el espíritu, ¿sí? Es como que decir, hermano, sabe que fue una bendición conseguir trabajo, ya estoy dispuesto a seguir las pautas de Dios. Y entonces el hermano dice, mira, te conozco, esto te va a durar 2 días. ¿Qué hago? ¿Le apago el espíritu de bendición que está recibiendo el hermano o no? Estuvimos buscando con mi esposo un niño y hicimos esto, lo otro, aquello, no funcionó y ahora mi esposa está embarazada. Capaz que lo pierda. Soy drástico, pero a veces nosotros apagamos el espíritu con lo que Dios está queriendo hacer. Lo mismo es entristecer el espíritu. Como iglesia, miren, como si de pronto como iglesia todo lo que nos está moviendo a hacer por la gracia del Señor, con esto y aquello, imagínense todos los muchachos ahí estos días como chicos con zapato nuevo, con la consola, con la digital y con esto, y un hermano viene y le dice, muchachos, no se hagan ilusiones, esto 2 meses se corta y no anda más. Esas cosas tenemos que cuidarnos mucho, porque por fe nos movemos, como iglesia nos debemos mover. El capítulo 1 y 2 el capítulo 4, 1 y 2, dice, por lo tanto yo prisionero para servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor. ¿Hay algo más que puedo agregar? No. Está clarísimo. Primero que hemos sido, dice, llamado. Y él lo dice prisionero porque estaba de veras metido en la cárcel. Les suplico, dice, una vida digna del llamado que han recibido, porque en verdad han sido llamados.
sean siempre, entonces salen algunas cosas, humildes, amables, pacientes y tolerantes ante las faltas por amor. Estas palabras, estas acciones, ¿a quién pertenecen? Sí, ¿vieron cuando dice el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza? Entonces, ¿qué está queriendo decir? Vivan en el Espíritu, permitan que el fruto de ese Espíritu aflore para bendición de la iglesia. Eso es lo que está tratando de decir el apóstol. Y lógico, humanamente la humildad no existe. ¿Por qué? Porque siempre sale, ¿cómo? ¿No sabés quién soy? Decime a mí, yo te voy a enseñar, querido. Nada que ver con la humildad, nada que ver. Y por lo tanto, mansedumbre. ¿Usted ve en la calle mansedumbre? ¿Ve jugar al fútbol con mansedumbre? ¿Ve trabajar con mansedumbre? No, se nos escapó. No sé qué nos pasa con los argentinos. Yo veía estos días una pobre maestra en el suelo y 3 madres pegándole. Y yo digo, ¿dónde se nos fueron los valores? ¿Qué nos está pasando? Qué tremendo. Si usted no es que busque fotos o cosas así, se vive. Me imagino que si Ariel contaría lo que vive todos los días en el colectivo al manejar, les diría, no hay mansedumbre. Ahora, ¿por qué es esto de soportar con paciencia al hermano? Por la obra del Espíritu Santo. Por la obra del Espíritu Santo. Por la obra del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué me queda a mí? Depender del Señor. Aprender que si no dependo del Señor humanamente, ¿cómo diríamos? Estoy descalificado. No entra en el círculo de la intimidad con el Señor. Al contrario, me pongo como un niño caprichoso tratando de conseguir las cosas que quiero. Y quiero que sean, ¿cómo se llama? Toblerones de los así largos. Y quiero una Ferrari porque quiero escuchar los 8 o 6 cilindros ahí que levantan temperatura. No, quiero que lo que el Señor ha preparado para nosotros. Necesito terminar esta mañana esta parte. Vamos a seguir trabajando el domingo que viene sobre el tema de la iglesia y aún cuando vayamos en el picnic el 27, vamos a seguir trabajando con la iglesia. Y mi esposa me dice que quiere que hasta el año que viene sigamos. No, bueno. Pero es una tremenda bendición saber que somos llamados a vivir en un solo espíritu. Procuren por todos los medios ser parte de la unidad. Rechacen todo aquello que quiera quebrar la unidad. No piense que, bueno, el pastor, el liderazgo, el grupo de alabanza se encarguen de eso. No, somos el cuerpo. Usted sabe que el cuerpo humano, cuando aparece una infección, multiplica a los glóbulos blancos. ¿Sabe usted eso? ¿Por qué? Porque los glóbulos blancos son los defensores, los que tratan de contener, que muchas veces no lo logran, por eso es que uno toma algún medicamento para darle una mano, pero son los defensores. Entonces, trabajemos, gracias, trabajemos en ser de cuidarnos unos a otros. Y cuando se rompe alguna parte o se lastima alguna parte, seamos sanadores, no le pongamos sal. Como aquel que como tenía un problemita en los ojos, dice, mira, lo mejor que hay es un chorrito de
limón. Yo creo que hasta el día de hoy está llorando. El grito que pegaba no se imaginan lo que significa el limón en el ojo, es tremendo. Bueno, no hagamos eso, ¿eh? Por el contrario, seamos sanadores, seamos sanadores. Y por otro lado, creo que apostar a que la humildad, la mansedumbre, la capacidad de soportar con paciencia, el hecho de decir, Señor, necesito que tu Espíritu trabaje en mí, en esta debilidad, lo necesito. Nos queda una sola cosa en esta mañana. Por un lado orar ahora, pero por otro lado compartir el pan y la copa. Pero antes yo le había pedido a los hermanos de la alabanza que nos ayude. Mientras ellos se preparan, yo quiero que nos pongamos de pie y oremos. Porque necesito que usted en esta mañana tome un compromiso con el Señor. No conmigo. Tome un compromiso con el Señor y dígale, Señor, me comprometo y hago un pacto contigo de trabajar en la unidad de la iglesia. ¿Sabe cuál es el fin de la unidad en la iglesia? Para que el mundo crea. Eso es lo que dice el pasaje ahí en el Evangelio de Juan. La oración de Jesús estaba diciendo que ellos sean unidos para que el mundo crea. Para que Satanás crea que no hay nada que él pueda hacer contra una iglesia que está unida por el Espíritu Santo. Padre, en esta hora te queremos dar gracias por esta mañana. Nos ayudaste a cantar, a adorarte. Nos estás llevando con tu palabra a un sentir de unidad. Y en el nombre de Jesús yo quiero romper toda atadura, todo elemento que el enemigo quiera colocar o ha colocado en nuestra mente que hace romper la unidad. Creemos que tu Espíritu Santo está obrando ahora y convenciéndonos si hemos errado el camino, si hemos hecho algo con actitudes o palabras con mi hermano. Que tú nos perdones, Señor. Aprender a ser humildes, mansos. Aprender que el fruto del Espíritu tiene que producirse en madurez en mi vida y en esta iglesia. Es un pedido, Señor, en esta mañana. Únenos con tu Espíritu, Señor. Únenos con tu Espíritu, Señor. Únenos, Señor, para que el mundo crea. Que todo lo que hagamos tenga ese sello de unidad que produce frutos para tu gloria y para tu alabanza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.